Hoy martes 1 de diciembre, ya vamos a empezar con el mes de diciembre. El valor de diciembre es generosidad, ¿sale? Comenzaremos con nuestra clase de lengua materna español en la página 112 y 113, que son... a ver, esta no es... Aquí, la lección dice para que lo sepas. Aquí tenemos un pequeño extracto de un texto. Lo vas a leer y vas a imaginar para quién está escrito. Dice: desde muy pequeña recorrí las carreteras de este país junto a mi padre, quien se dedicaba al noble oficio de llevar sueños y personas a distintas partes de la República. Disfrutaba ir de copiloto durante horas e incluso días. Mirar los paisajes de los distintos lugares de la provincia mexicana era mi fascinación y lo es hasta la fecha. Me pude dar cuenta del conocimiento preciso que mi padre tiene de las venas de este país. Eso me hace admirarlo. Personas dice, vas a identificar si es propósito, destinatario o suceso. Personas de todas las edades vendría siendo el destinatario, por lo tanto aquí escribirás destinatario. Los viajes de una niña con su padre cuando era niño describe el suceso, entonces aquí va a escribir suceso. Y por último, expresar la admiración que sentía por su padre es el propósito. Y aquí nos dice que cuando nosotros vamos a escribir una autobiografía es importante considerar el propósito. ¿Para qué lo voy a escribir? ¿A quién lo voy a escribir? ¿Qué sucesos voy a incluir y en qué tono? ¿En qué tono se refiere si va a ser una autobiografía divertida, si va a ser sorpresiva o si va a ser nostálgica? Depende de lo que tú quieras proyectar en tu autobiografía. Por ejemplo, hay personas que extrañan mucho estas etapas anteriores de su vida, por lo tanto puede ser en un tono nostálgico. O hay personas que les pasan cosas muy chistosas y lo pueden escribir de manera divertida, dependiendo del propósito que tú quieras transmitir con tu autobiografía. Entonces dice aquí, en base al texto de la actividad 1, este de aquí dice, ¿en qué tono se describe? ¿Es en tono nostálgico, sorpresivo o divertido? Yo lo sentí como un poco nostálgico, como nostalgia, como que extraña eso. ¿Por qué? Porque como que extraña, como que siente esta añoranza por aquellos paseos que hacía con su papá en la carretera, ¿sale? Muy bien. Lo que vas a hacer aquí es que vas a leer este texto, ¿sale? Lo vas a leer y vas a poner un título que tú le pondrías, el que tú quieras, dependiendo de la lectura. ¿Qué tipo de experiencia es? ¿Fue una experiencia extraña, curiosa, divertida, sorpresiva? ¿Qué sucede durante la narración? Pues es durante un viaje, ¿sale? Es un viaje. ¿Qué sucede? Pues es un viaje. Destinatarios, pues yo creo que es dirigido a personas de todas las edades, porque no tiene como cosas solamente para niños, solamente para adultos. Tono de la escritura, aquí tú vas a identificar si fue nostálgico, sorpresivo o divertido, ¿sale? Muy bien, dice la actividad 4. Recuerda algo curioso que te haya sucedido y cuéntalo eligiendo el tono que te parezca adecuado. Cada quien va a describir lo que quiera y lo puede describir en el tono que quiera. Si fue algo muy chistoso, lo puedes escribir de manera chistosa. Si fue algo triste, lo puedes escribir de manera nostálgica, ¿sale? Dependiendo del evento que cada quien haya elegido. Entonces aquí sí que es libre, la libre elección, ¿sale? Muy bien, continuamos con nuestra clase de CIME. En la clase de CIME llegamos al momento de la autoevaluación del bloque 2. Por lo tanto, en esta actividad recuerda que yo no te puedo ayudar porque justamente es una autoevaluación. Por medio de las respuestas de estas actividades yo me puedo dar cuenta si hubo algunos aprendizajes que no quedaron muy bien para poderlos reforzar, ¿sale? En la actividad número 1 vas a representar todas estas cantidades en esta recta numérica. Tienes fracciones, porcentajes y decimales. Recuerda que lo ideal aquí es convertir o todos a fracciones, o todos a decimales, o todos a porcentaje para que sea más fácil identificarlo dentro de la recta, como a ti se te haga más fácil. Luego dice, cuando tú quieres multiplicar por 10, por 100 o por 1000, ¿qué regla utilizas? Acuérdate que lo vimos en páginas anteriores, ¿sale? Que a veces no siempre tienes que hacer la multiplicación, sino agregar los ceros o quitar los ceros o recorrer los puntos, ¿sale? Luego aquí tienes un prisma. Dicen, el siguiente prisma está formado con regletas azules. Entonces,
Si está formado con regletas azules, son estas de aquí, ¿sale? Quiere decir, como su forma es cuadrada, quiere decir que necesitas 4 regletas azules. Y este es el prisma que está ahí formado, ¿sale? Entonces vas a escribir, ¿cuál es el largo? El largo es esto de aquí, perdón, el largo es este de aquí, el alto y el ancho, ¿sale? ¿Y cuál es el área en total? ¿Cuánto vale todo este prisma? ¿Sale? ¿Y cuál es su volumen? El volumen, recuerda que se saca multiplicando el largo por el alto y por el ancho. Y por último tenemos un problema de porcentajes. Carlos gastó 12.500 en sus viajes. De esos 12.500, el 15% lo gastó en su primer viaje, el 30% en el segundo y el resto en su último viaje. Entonces aquí vas a calcular porcentajes. Recuerda utilizar la regla de 3. Muy bien. Continuamos con nuestra clase de historia. En la clase de historia, recuerda que estamos empezando una nueva etapa dentro de la historia, que es la Edad Media. Para ello, lo primero que vamos a hacer es conocer el panorama del periodo. ¿Cómo estaba el panorama en general cuando empezó la Edad Media? Para ello vas a necesitar tu libro de Historia de la SEP, este libro de aquí, y vas a leer la página 80. Esta es la página 80 de tu libro de historia. Si te fijas, yo ya subrayé y identifiqué cuáles son las ideas principales, porque tú vas a leer y vas a subrayar lo más importante que tú consideres. Aquí nos explica que Edad Media es media porque está entre la Edad Antigua y entre la Edad Moderna, por eso se le dice Edad Media. Y dice que inició en el siglo IV con la caída del Imperio Romano, ¿te acuerdas? Dice aquí que lo que antes había sido del territorio romano, ahora estaban los pueblos bárbaros conformados por los germanos, que fueron los que llegaron a conquistar Roma. En otras partes se formó el Imperio Bizantino, en otras partes la civilización islámica y en otras partes la cultura china, hindú y japonesa. Más adelante vamos a ver qué es todo esto, no te preocupes, ahorita solo es el panorama. Y dice aquí que la principal actividad económica durante la Edad Media era la agricultura y la producción artesanal. Y aquí dice que surgió el nuevo sistema de organización, que fue el feudalismo, que era cuando los militares recibían tierras a cambio de su trabajo, y como ellos tenían tierras, pues obviamente necesitaban a las personas, a los trabajadores, que trabajaran esas tierras, y a cambio de eso, el noble, el que tenía la tierra, les ofrecía protección. Entonces ya casi no había esclavos, más bien trabajaban para su bienestar. Entre todos se ayudaban. Y pues bueno, aquí dice que ya en la Edad Media ya no eran politeístas, aquí ya eran monoteístas. Había diferentes religiones, pero solo creían en un solo Dios, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo y el islam, que más adelante vamos a ver en qué consistían cada una de estos cultos, ¿sale? Lo vas a leer, lo vas a subrayar y continuaremos con la actividad de nuestro libro de historia en la página 160 de tu libro de exploración, que es... Ay, que no me deja compartírtelo. Esta es la de español. Aquí está, muy bien. Es la página 160 y 161 que se titula Conversión del Imperio Romano al Cristianismo. Si te fijas, aquí tenemos una imagen y aquí abajo está el título, dice, el bautismo de Clodoveo, rey de los francos. Recuerda que los francos eran parte de las tribus germanas que llegaron a conquistar Roma, y en Roma ya existía la religión cristiana. Entonces, a los germanos, a los francos y a todos estos grupos invasores les gustó la religión cristiana, les gustó sus creencias y dijeron, bueno, pues vamos a bautizarnos para nosotros también formar parte de la religión cristiana. Entonces dice aquí, en tu opinión, ¿por qué muchas personas pobres y adineradas también, esclavos y reyes, se convirtieron al cristianismo? ¿Por qué crees que muchas personas pasaron a ser de otra religión al cristianismo? Aquí escribe lo que tú creas. Todo es válido, lo que tú creas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Después dice aquí que desde el siglo I después de Cristo, el cristianismo se difundió en lo que era parte del Imperio Romano, cuando existía el Imperio Romano.
Y dice que aquí la iglesia adquirió mucho prestigio y muchísima autoridad entre los esclavos, entre los ricos, entre los reyes. Por lo tanto, la iglesia llegó a ser la única institución que ofrecía esperanza. Recuerda que en aquellos tiempos había muchas guerras porque había invasiones romanas, había pobreza y había un caos muy grande cuando cayó el Imperio Romano, ¿te acuerdas? Entonces, la iglesia católica, la iglesia cristiana, ofrecía esperanza y decía que si nos... Pues lo que dice ahorita la religión cristiana, ¿no? Que si obras bien, te irá bien, que perdones, que seas amable, que seas bueno con tus prójimos. Por lo tanto, como la iglesia cristiana ofrecía como esta esperanza de que las cosas podían mejorar, por eso muchas personas los convencía este tipo de creencias porque ya estaban muy enfadados de una vida tan mala y de tantas guerras, ¿no? Entonces, pues se fundaron los reinos y los reyes se convirtieron al cristianismo. Y aquí dice que los papas eran vistos como guías espirituales y ellos, aparte de trabajar en la parte de la iglesia, también tenían mucha influencia en el gobierno y en los reyes. Era una autoridad muy grande. Aquí dice aparte que en esta época pues surgieron lo que son las lenguas romances, porque acuérdense que el latín de Roma junto con las lenguas germanas y todo eso se revolvieron y surgieron las lenguas romances. Aquí ya se utilizaba la moneda de oro, ya había otras leyes diferentes, porque acuérdate que existía la cultura romana junto con las nuevas culturas y hubo una mezcla, ¿sale? Muy bien, en la siguiente actividad dice aquí: escribe nombres de países donde se hablan estas lenguas. Entonces, en internet tú vas a buscar algunos países que hablen francés y aquí los vas a escribir. Dice, subraya con rojo las lenguas romances. La lengua romance es el francés, el español, el portugués y el italiano son lenguas romances. Vas a investigar países que hablen alemán y los vas a escribir aquí de cada uno de los idiomas. ¿Sale? A continuación dice, lee y contesta, y el texto dice así. De acuerdo con la tradición cristiana, la Basílica de San Pedro se ubica en el sitio donde el apóstol Pedro fue crucificado y enterrado en tiempos del emperador Nerón. Después, el emperador Constantino ordenó la construcción de una basílica para que los cristianos celebraran sus ceremonias. En el siglo XVI, el edificio estaba en ruinas, por lo que fue reconstruido y decorado por los artistas del Renacimiento. Entonces, el emperador Nerón, era un emperador que existía en la Edad Antigua, persiguió y castigaba a los cristianos y mandó a crucificar al apóstol Pedro. Entonces, acuérdate por qué los emperadores perseguían a los cristianos, porque no querían que hubiera otro culto aparte de ellos, o sea, que nadie más los guiara sus actividades más que ellos. Entonces, el emperador Nerón mandó a crucificar al apóstol Pedro y murió aquí, en la Basílica de San Pedro. Pero tiempo después llegó el emperador Constantino, que pues ya no estaba en contra de la religión cristiana, y mandó a reconstruir la basílica, y ahora todavía existe esta basílica en Roma. En Roma está actualmente esta basílica y es una basílica muy bonita. Busquen imágenes en internet porque hay unas pinturas muy hermosas que en el siguiente trimestre vamos a ver porque es parte de la Edad Moderna, ¿sale? Muy bien, del Renacimiento. Y en la actividad número 4 dice, escribe nombres de países de Europa, África y América donde se profesa la fe católica. Vas a buscar en Europa países que se profese la fe católica. Te voy a decir algunos muy fáciles. Italia, Francia, España, Portugal. ¿Qué otro? Está la Francia, Portugal, Polonia. En Polonia también algunas partes del cristianismo. En América, pues obviamente México, Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Hay muchos países del sureste de América que practican la fe católica. Y por último, en África, por ejemplo, Nigeria, Angola, Uganda, son algunos países que practican la fe católica, ¿vale? Bueno, eso es sobre la clase de historia, y vamos a terminar con nuestra clase de entre palabras, que vamos a trabajar palabras con geo, gem, gen, gésimo y gésima. La lección se titula La genealogía de género, por lo tanto vamos a trabajar el uso de la G.
vas a leer este pequeño texto que tenemos aquí y vas a localizar las palabras correspondientes, las que comienzan con G, las escribes aquí, con Geo aquí y así, ¿sale? Luego dice, rodea en la sopa de letras las palabras con G. Déjame decirte cuántas son en total, porque no estoy segura. Vas a encontrar... Te voy a decir cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 palabras con G, ¿sale? Entonces, aquí vas a buscar 10 palabras con G. Luego dice, algunos números ordinales forman su nombre con la terminación gésimo, que significa que ocupa el número dentro de una serie. Une cada ordinal con la palabra correspondiente. Por ejemplo, los números... Por ejemplo, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, esos son los números ordinales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el 20 es vigésimo, 40, cuadragésimo, 70, septuagésimo, 30, trigésimo, 50, quincuagésimo, 80, octogésimo, 60, sexagésimo y nonagésimo, 90. Están curiosos, ¿verdad? Eso se les llaman números ordinales, ¿ok? Muy bien. Y por último vas a completar el esquema. Se escriben con G las palabras que comienzan con G y Geo, tal como los tenemos en el esquema de aquí. Las palabras que tienen la sílaba gen en cualquier posición y los números ordinales terminados en, acuérdate que todos estos números ordinales terminaban en gésimo y gésima, en masculino y en femenino. Y listo, chicos, son todas las actividades del día de hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos en la clase de mañana.